cuando cobra un precio que no se ajusta. ¿A quién reclama uno? Si el Estado es el dueño de la madrina y el dueño del equipo al mismo tiempo, y también jugador. Por eso es que el monopolio está prohibido en todos sus ámbitos, tanto desde el punto de vista privado como también desde el punto de vista público. Tampoco la posición de dominio, el Estado dueño de todo, está permitido. La Constitución prohíbe en ambos sectores este tipo de conducta porque hace perder y lesiona a ese consumidor que no tiene de dónde elegir y que tiene que conformarse con lo que hay y que pierde esos legítimos derechos al reclamo y a la protección de sus derechos. ¿Cuál es la recomendación exacta para los propietarios? ¿Qué deben hacer? ¿Enfrentarse al Estado, buscar la solución, buscar el diálogo? ¿Para quiénes serán estas viviendas expropiadas? Sí, lo primero que hay que buscar aquí es el diálogo. Yo creo que ya el Estado, en ejercicio de su poder soberano, ha ejecutado unas medidas. Históricamente sabemos que cuando el Estado anuncia estas medidas, las aplica. En consecuencia, lo que corresponde acá es sentarse con el Estado para que se garanticen pues todos estos derechos que están plasmados en la Constitución. No son derechos inventados, son derechos claros y establecidos en la Constitución. Tienen que mantenerse en las condiciones de compra, tienen que entregársele el inmueble oportunamente con la misma característica de construcción que ellos habían pactado. Y esto se hace mediante el diálogo. Sí llamamos al gobierno nacional también a que tenga conciencia de que cuando expropia al constructor y a los dueños de los apartamentos que también están ya ocupando, o en algunos casos no están ocupando, pero ya tienen título de propiedad. Por lo tanto, ahí hay que poner una línea divisoria hasta dónde llegan los límites de esa expropiación. Y el llamado fundamental a todos es a organizarse. La Constitución les da la posibilidad de consolidar su voz, de intentar acciones colectivas, y esta es la mejor manera de trabajar de forma técnica, de forma contundente, para que esa voz amplificada pueda llegar y sentarse en una mesa de negociación con el gobierno nacional y con los distintos constructores. Aquí lo que hay que es que construir, no destruir. Y lo que estamos viendo, repito, en las expropiaciones no son buenos resultados. No queremos que esto nos ocurra ahora con la vivienda también. ¿De cuántos son los retrasos en la entrega de las viviendas en promedio? Hay retrasos de 4 años, 5 años, hasta 12 años de retraso. Es verdaderamente grave lo que está ocurriendo. Sabemos que las condiciones del país son poco atractivas, pero también sabemos que hay constructores que buscan proteger sus intereses y se olvidan un poco de ese comprador que, repito, tiene puesto todo su empeño y todo su fruto de esfuerzo en ese inmueble que van a comprar, que va a ser el hogar para su familia. De lo que usted ha conversado con los propietarios que se sienten afectados, ¿ha percibido usted si tienen algún tipo de preocupación porque puedan perder su vivienda? Es que hay de todo, y lo que nos preocupa es que cuando se toman medidas genéricas, pagan justos por pecadores también. Yo creo que el Estado, la única forma que tiene para resolver este problema es trabajar de la mano con el sector privado. El sector privado y el sector público, según el artículo 82 de la Constitución, están llamados a construir viviendas entre los dos. Tienen que unirse, tienen que dejar la política para otras cosas, dejarla de lado en este tema de la vivienda, que es clave y crucial para el desarrollo de un país, para la tranquilidad emocional de la familia venezolana. Bien, eran las palabras entonces de Roberto León Marigui, presidente de la Asociación Nacional de Precios y Consumidores. El principal llamado que ha hecho es a los propietarios a organizarse para defender. ¿Cuántos propietarios aproximadamente se estarían afectando en este tema? Bueno, estamos hablando de medidas de expropiación, 6 complejos habitacionales con un estándar aproximado de 3 y 4 torres. Algunos tienen 10, 12 pisos de altura. Bueno, saquemos cuenta. Cada apartamento es un núcleo familiar que por lo general estadísticamente se mide con 5 personas aproximadamente. Estamos hablando de un número muy importante de venezolanos. Pero más allá de lo que está tomándose en esta medida particular, lo que nos preocupa es el futuro, porque pareciera que se está convirtiendo en la expropiación como política de Estado, como antídoto para resolver cualquier problema, llámese IPC, llámese problemas de falta de energía eléctrica, problemas de producción. Todo se cura con un bendito remedio que se llama expropiación. Pues los resultados de esos remedios es que son peores que la enfermedad en otros sectores. Esto nos preocupa y es legítimamente, tienen el derecho todos los afectados de estar preocupados, porque uno se mira en el espejo de otras expropiaciones y se pone en los zapatos de estas personas y tendría que estar preocupado. Sin embargo, tienen que mantener la calma y, repito, lo mejor por ahora es el diálogo. Luego la Constitución establece medidas o acciones colectivas ante los órganos jurisdiccionales y ellos también deberían estar prestos, si el Estado no da la respuesta oportuna que ellos necesitan y requieren, a solicitar todas esas garantías desde el punto de vista judicial. ¿Nos podrías mencionar cuáles son esas medidas en las que ellos podrían utilizar para ser, bueno, no sé, que no sean afectados tan drásticamente o ayudarse un poco con los... Sí, lo principal es tener claro que la Constitución, a partir de la Constitución del 1999, el artículo 26 establece la posibilidad del acceso a la justicia
supraindividual, esto es acciones colectivas o difusas. Quiere decir que no solamente una persona puede ir ante los organismos correspondientes a hacer valer sus derechos particulares, sino que cuando son un grupo de personas afectadas por un mismo problema, se pueden unir todas y van todas con una sola voz, contundente, colectiva, ante los organismos correspondientes. Esto por historia trae mejores resultados que la individualidad. Ejemplo, la cuota balón, los créditos indexados, las tarjetas de crédito, han sido acciones colectivas que se han acometido con mucho éxito porque han contado con la unidad de esfuerzo de todos los afectados, además del impacto social que representa, que estamos hablando de vivienda y estamos hablando de un país con déficit habitacional, con un Estado que todavía no ha cumplido con bajar ese déficit, al contrario, lo ha acrecentado. Yo creo que aquí sector privado, sector público están llamados a entenderse. Si se caen bien o no, no es problema de los venezolanos. Lo importante es que están obligados a sentarse en una mesa y buscar mecanismos para construir viviendas y para respetar los derechos de todos los compradores que hoy están en preocupación en el medio de un ping-pong político. Parecen una malla y vienen pelotas de allá y de acá y ellos están en el medio recibiendo todos los golpes y los embates de la economía y de los problemas que se han avecinado en torno a la falta de viviendas en Venezuela. En el caso del Encantado, muchos de los que habían comprado y que estaban quejándose de la falta de entrega acudieron a la Asamblea Nacional a hacer la denuncia meses atrás. ¿Ustedes llegaron a conocer estos casos? ¿Saben de cuántas son las personas que habían denunciado estos retrasos? Sí, había muchas denuncias, verdaderamente. Desde acá también recibimos muchas de ellas las pasamos nosotros a organismos competentes como la Fiscalía, porque habían en algunos casos comisiones hasta de hechos presuntamente delictivos, como por ejemplo la usura, que es un delito establecido en la ley. Sin embargo, los órganos del Estado se habían activado para atender el tema del IPC y estábamos con eso hasta contentos porque era una manera de generar un mecanismo de defensa más contundente para el consumidor. Pero cuando las consecuencias se extienden hacia procesos de expropiación, nosotros vemos y medimos los riesgos. Lo que queremos es estar claro hasta dónde llega el alcance de estas expropiaciones, que se preserve y se respete el derecho de esos compradores que han puesto su dinero allí, bien sea los que ya tienen título o los que están en proceso de compra. Eso tiene que respetarse.